nombre es Luz Noli. Estamos presentando el programa. Si no lo conocen, yo se los presento. No vengo sola. Vengo acompañada con Joel Hernández. ¿Qué Hola, tal? Joel, ¿cómo estás? Después de cuántas lunas. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto verlo después de este pequeño tiempito que nos hemos tomado, ¿no? De fiestas, en todo caso, bueno, siempre es bueno tomar un respiro. Y que bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado, estos tiempecitos que han tenido, que a veces uno necesita para estar en familia. Hoy día vamos a tomar un tema pilas, así, que es... Vamos a hablar del humor. El humor. ¿Y quién es nuestro invitado? Hoy día estamos con Nicolás Yerovi, para que pedimos un aplauso. Un gran escritor, Nicolás Yerovi. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, con mucho gusto. Queremos saber del humor, ¿no? ¿Cómo es el humor para ti? Específicamente ahí, más bien, sí, el humor, pero para ti, ¿cómo definirías el humor peruano, tal vez? O sea, el de acá, el regional, digamos, ¿no? ¿Cómo es el peruano en general? Yo vivo convencido desde hace ya varios años. Vivo convencido de que sin sentido del humor el Perú no existiría. Ok, ya. O sea, y sí, te apoyo, pero totalmente, pero ¿por qué más o menos? Porque son tantos los avatares, los contratiempos, los inconvenientes, los acontecimientos absolutamente extraordinarios a los cuales ha tenido que afrontar la población del Perú, que si la población, los peruanos, si los peruanos carecieran de sentido del humor y del ingenio que les permite supervivir a tantísimos cataclismos políticos, sociales, económicos y naturales. No, que están de moda Para ahorita, Dios completar, mío. Sí, Si rematar. no fuera por ese sentido del humor, el país estaría despoblado. Entre los que se hubieran ido, como se han ido 3 millones de peruanos a fines del siglo pasado e inicios de por tierra, a todos los países vecinos. A nado. Ganado también, sí, pues ahí. Escapándose. O los que tenían pues para pagar un pasaje de avión, ¿no? Desde Australia hasta el Japón, pasando por Escandinavia, Canadá o cualquier sitio remoto. ¿Por qué se han adaptado estos 3 millones de peruanos que se fueron? Porque como están acostumbrados a vivir en el Perú, se adaptan a todo. Cualquier cosa. Pues. Es decir, Claro. O sea que para ti el humor es, o sea, sin humor el peruano no sobreviviría, en general. estaría o en el extranjero, o en el camposanto, Claro, ¿no? O en el manicomio. claro. O en el manicomio. Sí. Pero también hay muchos peruanos que necesitan estar en el manicomio y andan caminando normalmente, porque ya no nos reconocemos a veces, porque todos estamos tan confundidos con estos cambios que hay, ¿no? Bueno, sí, pero estos son cambios novedosos en comparación con los cambios de siglos pasados. Tenemos 202 años de república. En 202 años hemos tenido apenas 39 años de gobiernos elegidos democráticamente. Antes era... Todas las demás han sido dictaduras. Y de esos 39 años, los últimos 23 años, hemos por primera vez tenido gobernantes que han cumplido con la Constitución y a los 5 años se han ido, ¿no? Han sido elegidos en elecciones limpias. Muy bien, del 2001 al 2006, del 2006 al 2011, del 2011 al 2016, de 2016 hasta la fecha, ahí nomás. todos han pasado por la cárcel. Sí, Los que no están condenados están investigados. Los dos únicos mandatarios que hemos tenido que no fueron elegidos en las urnas sino ante una crisis política descomunal han sido Paniagua y Sagasti. Nadie votó por ellos, solo el Congreso, al cual todo el mundo odiaba. Obligados, por ser presidentes transitorios, a convocar elecciones en términos de 6 meses.
¿no? Los periodos Son- por cortito. Son los únicos que no han terminado en la cárcel o investigados. Por eso pues, no los han dejado, no les han dado tiempo. No le les faltó tiempo, ¿no? Probablemente, pero nunca lo sabremos. Pero No. como tú dices, o sea, en realidad, y creo que bueno, de esto no hay que ya ser muy mayor, porque los chibolos ahorita nomás han vivido hace 2, 3 años todo el revoltón que hubo aquí en Perú, ¿no? Sacando presidentes y todo, que tienes razón en algo, sin humor a veces, ¿cómo vives eso? Hubiéramos realmente enloquecido. es una crisis espantosa que a veces uno tiene que encontrar cierto sarcasmo en ese sentido. Bueno, yo vivo en Perú por Si último. te lo tomas en serio, Claro. te enloqueces o te mueres, Sí, son dos, ¿no? O te vas del país. Ya, mucha gente lo ha hecho. Como Hay gente que lo ha hecho. gente lo ha hecho. Y al irse del país, ¿qué pasó? Que se adaptaron. ¿Se adaptaron por qué? Porque ya estaban acostumbrados a que el cualquier Perú... cosa, Claro, ya. cambio, A cualquier cosa. A Sí, cualquier sí. cosa, claro. Entonces, todo tiene una lógica. El sentido del humor aguzó el ingenio. ¿Por qué? Porque desde hace por lo menos 30 años, en el Perú hay 9 peruanos de cada 10 que amanecen todos los días con con la inventiva flor de piel, ya que si no inventan un trabajo ese día, no van a comer pasado mañana. No existen acá, sino en casos pues extravagantes, raros, casi extraterrestres, los empleados, Claro. que tienen seguro médico, que tienen pensión de retiro y jubilación, Claro, que tienen ¿no? todo. Que tienen un horario, ¿no? Que entran a tal hora y se van a tal otra. Pero son contados los Pero los ni creas horarios, también, a esos horarios también a veces son... Bueno. Saludo a la bandera. Claro. Pero Sí. formalmente Pero tiene beneficios que obviamente el hay resto- 1 de cada 9 peruanos Ujú. que goza de ese privilegio. Eso Los hace- demás, si no inventan algo, Se mueren al día siguiente, a los no semanas llegan siguientes, pues a no llegan. terminar la Tenías- semana. Ya, eso hace que tú puedas, de todas estas cosas que pasas, puedes hacer escribir. Eso te hace que tú puedas ver de este punto de vista todo el panorama y de ahí Es que, sacar Luz, algo. Si yo tomara en serio lo que nos ocurre con todo el dramatismo Existe. que contiene esta sucesión de desdichas, contratiempos, disgustos, malos ratos, incertidumbres. Si yo tomara en serio eso, al igual que todos los peruanos, si se lo tomaran en serio, pierden la razón. Totalmente. Claro. Entonces yo me río de mi circunstancia, me río de lo que nos pasa y de esa manera no solo terapéuticamente me beneficio, porque me estoy liberando de esa ansiedad y esa angustia que provoca toda incertidumbre. No tenemos la menor idea de con qué presidente vamos a aparecer mañana. No. O presidenta. Eso ya hay que preguntárselo a las cartas a veces. ¿no? Sí, pues. Entonces, si te lo tomas en serio, te descarrilas mentalmente, Te desgastas. te desgastas, te deprimes, te puedes morir, o te tienes que ir, pues, porque esto no lo aguanta más. Pero también sabes que, y aquí sí quería comentar un tema. Yo también, o sea, yo no manejo probablemente el humor como tú que te has dedicado años a esto, pero creo que tengo mi sentido del humor, ¿eh? Lo tengo. Y sinceramente, una de las cosas que he hecho, no sé por qué, pero me he metido a Twitter. Gracias, error. Pero no error, no voy a decir que es un error. Me estira, me hace crecer, porque en el Twitter realmente te ves obligado a escuchar cualquier cosa, desde que te insulten, desde que te digan algo bueno o algo terrible. Pero más allá de ese tema, lo que he notado es que hay gente que vive sin humor. Son estos famosos haters, ¿no? En inglés, que le dicen odiadores, en castellano sería. Esa gente realmente no tiene ni pizca de humor, porque no es que yo le vea un día estar de mal humor y sencillamente respondió una barrabasada, algo directamente a la yugular ofensivo y tal, sino que sí, es probable
todo el mundo tiene derecho no todo el mundo la pasa bien y a aflorar tus sentimientos. Pero si tú ves su timeline, todo es odio, 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 odio. Y tú dices, ¿esta gente cómo vive? O sea, son un saco de pus. Qué horrible, ¿no? O sea, y no sé, pero cada vez creo que veo más a esta gente, ¿eh? No sé, qué terrible. Bueno, como decía, hay 3 caminos: camposanto, extranjero o manicomio. Esta O gente que tú mencionas tiene por destino manicomio. Así es simple. Claro, porque a través de las redes te puede malograr más tu vida que solucionar a veces. Es que como tú dijiste, O sea, es terapéutico. Claro, ¿no? pero lo actual, lo que es el internet, lo que es lo actualísimo que estamos ahora, ¿cómo lo ves tú con el humor que haces? Bueno, yo estoy habituado desde muy niño a ser testigo, cuando aún no tenía edad para ser coprotagonista, ser testigo, digo, del sentido del humor desde mi primera infancia, porque en mi familia el sentido del humor siempre formó parte de la vida, y expresarlo por escrito también. Si bien mi padre pasó 30 años de su carrera como escritor y periodista difundiendo sus ocurrencias y sus barbaridades por la radio, porque era la época en la cual la radio era lo que hoy día sería el internet. Claro. La reina y señora. O sea, cambió de simplemente de medio de comunicación, ¿no? Él falleció en 1975, yo tenía 23 años, y fue cuando él nos dejó que yo adquirí absoluta conciencia, es más, adquirí la convicción de que mi tarea era la de continuar su obra, así como él había continuado la obra de su padre, mi abuelo Leonidas Miró. Entonces fue que con mis hermanos decidimos relanzar, ya no el programa de radio de mi padre, porque todas las radios estaban en manos de la dictadura militar y no había posibilidad de tener un espacio libre. Pero sí, como estaban en retirada los militares ante el repudio general de la gente que estaba harta de ver uniformes en todas partes, ¿no? Digo, los militares estaban de salida y por ello, buscando congraciarse con la población, pensaron y llevaron a efecto una convocatoria para una asamblea constituyente, a fin de devolver a los civiles el poder político. Y como parte de ese congraciamiento con los ciudadanos, anunciaron que iban a permitir la reaparición, porque todos los diarios y todas las revistas eran estatales. Entonces, anunciaron que permitirían la reaparición de publicaciones privadas. Y es así como, reunido con mis hermanos Luis Fernán y Carmen Lucía, les dije: miren, la publicación satírica de más larga vida que ha tenido el Perú ha sido Monos y Monadas, que fundó el abuelo en 1905. En 1905 hasta 1910. Por ejemplo, Colónida de Valdelomar tuvo 5 ediciones. La Mauta de Mariátegui tuvo 12 ediciones. Monos y Monadas tuvo 108 ediciones. Wow, claro. Entonces, continuamos eso. Mi momento ha llegado, dice acá, claro, de todas maneras. Y fue así como... Sí, la cultura, todo se dio, ¿no? Todo se dio. Todo se dio. Entonces empezamos el trámite para la reaparición de Monos y Monadas, y yo empecé a poner por escrito lo que había sido el común vivir en casa, ¿no?
el sentido del humor, el sarcasmo, incluido el de mi padre, que ya no estaba entonces, pero que como su espacio era en vivo a la 1 de la tarde, entonces no existía el horario corrido en los colegios. De manera que nosotros regresábamos a almorzar a casa, ¿no? A la 1 nunca estaba papá porque estaba en la radio. Lo escuchábamos, estaba presente en el almuerzo por medio de la radio. Y luego volvíamos al colegio a las 2:30 de la tarde. Estábamos de retorno. Entonces, fue esa una manera de manifestar ese sentido del humor, ese sarcasmo, esa ironía, ¿no? Que siempre habíamos escuchado, aun cuando papá estaba en la radio, riéndose de sí mismo y de lo que ocurría, ¿no? Entonces pasamos o volvimos al periodismo impreso en la familia. Pero en verdad, como lo que tú dices es totalmente de acuerdo o encaja perfecto en lo que dijiste al comienzo, ¿no? Y en un momento, en una coyuntura totalmente difícil, crítica para el país, pues estamos hablando de un gobierno militar, para los que estuvieron ahí, pues era terrible. 12 años. No hacer nada, ¿no? 12 claro, claro. Y de pronto, en este momento crítico, sale esta puerta al humor, al matarte de risa de la desgracia que estás viviendo acá. Y como tú dices, la vida cotidiana, yo como en el terrorismo, ¿no? Yo me baño con mi tacita. Eso puede ser graciosísimo. Es horrible. Yo viví terrorismo, me bañé con mi tacita. O sea, es irónico, horroroso, pero si tú lo piensas, dices, pucha, qué vacilón. O sea, casas que tenían pues cisternas enormes, así, sí. Y no parecían, pero los que sí, tenías que agarrar y juntar tu agua porque venía de tal hora a tal hora, o si te iba la luz, o sea. Por no hablar, claro, como acabas de mencionar, no hablar de los apagones, ¿no? Que a veces duraban 3, 4 días, y bueno, los edificios que tenían bombas eléctricas no podían utilizar. Con tanto cuadro que tú padecías, porque yo me acuerdo que esas bombas y los cuadros empezaban a caerse. Sí. Bueno, también se inventaban juegos. Sí, yo en esa época con mis hijas inventábamos juegos, cómo hacerlas divertir, porque los niños pues también sentían ese fastidio de no tener luz, de no tener agua, y había que inventar juegos. De repente ahí la familia también se unió. Pero, sí, y ahí también vemos el tema ¿no? De los tipos de humor, porque aquí incluso está diciendo, de repente, bueno, no está diciendo que le comentaba chistes, pero a lo mejor le decía chistes, y el niño tiene otro tipo de humor que el adulto. O sea, en general, no sé, ¿tú has trabajado algunos otros tipos o más o menos así como lo mapeas, digamos así? En las etapas, ¿no? En realidad, la ironía para mí es una forma de ver y de vivir la vida. Tendría que nacer de nuevo para ser un hombre serio. Sí, no. Bueno, lamentablemente nadie me toma en serio. No sé por qué. Bueno, debo decir que la crítica, la actitud crítica frente a las cosas que ha publicado Monos y Monadas, que he publicado yo, porque, bueno, de Monos y Monadas solamente son 565 ediciones de 24 páginas. Cada edición tiene un promedio de 112 ideas creativas. O sea que son miles de creaciones. Por eso es que Monos y Monadas es la publicación satírica de más larga vida en lengua española, ¿no? En todo el continente, incluido la península ibérica y Filipinas, ¿no? Decía que esta crítica, la verdad, no, muy pocas veces la he recibido. Por el contrario, ¿no? Quienes podrían sentirse afectados por algún sarcasmo, cuando me he encontrado con ellos, han sido de los más atentos, divertidos, bromistas, ¿no?
poco más y, no sé, me elevan a los altares. No te metas en política. No te metas en política porque ahí no pasa eso. ¿Será porque dicen, nadie Bueno, me tal toma vez, en serio? no, y tal vez, yo pienso, no, muchas cosas. Puedes pensar, de repente va a escribir algo de mí, me va a hacer una sátira después y me va a desgraciar, ¿no? O también, como dices tú, de repente, bueno, no me voy a tomar eso porque no me lo está tan diciendo de repente No, pero crítica es crítica, ¿no? O sea, la crítica que la te lanzas crítica es... se ha manifestado de otras maneras. Ujú. A mí me han metido balazos, me han puesto bombas en mi casa, ¿no? Tengo hasta ahora juicios en el Poder Judicial que llevan más de 25 años, ¿no? Me han deportado 3 veces, he conocido el mundo, buscando asilo Gracias político. a la deportación. Sí, de manera involuntaria lo he conocido, pero empecé a hablar francés, conocí el italiano, ¿no? En fin, he dado vueltas por el planeta, porque así se manifestaban las críticas. Claro. No de manera No de verbal. cara a cara, ¿no? No, Como no. si yo me encuentro con él y ¡ay, me río! Exactamente, todos eran graciosos, Claro. simpáticos, ingeniosos. Pero Terminaba el evento Mm. y llegaba a mi casa y me encontraba con notificaciones Claro, ahí, judiciales. y eso estaba pensando, hablar con el abogado mismo, bueno, cómo lo empapel o lo que sea. Y después la compraventa de jueces, de fiscales, y los juicios que nunca terminaban. claro. Entonces, la crítica sí la he conocido, pero de esa manera, Claro. en los hechos. Qué terrible, porque no es No en las palabras. frontal, ¿no? Porque por último, Ya. como te hablaba del Twitter hace hora, la gente hace un rato, los haters sí, pues ya por último te salen y te insultan, te dicen una aberración estúpida, por decirlo así, pero están ahí. Bueno, ni están ahí porque se ponen una foto de mentira que Seudónimo. son. Sí. Sí, pero por lo menos te la dan ahí, no están ahí metiéndote a alguien por ahí después, ¿no? Qué terrible eso. O sea que la crítica el humor es necesario para un país, para los seres humanos, digo yo, ¿no? En general. En general, para Y en todos. particular para un país como el nuestro, que es difícilmente comprensible cómo ha llegado a tener 202 años de existencia. Claro, y es que Bueno, yo diría, creo que lo escribí alguna vez. Cuéntanos, para ir cerrando ya, a ver qué nos... Algo que nos suena bien. Hay países que tienen ciudadanos, el Perú tiene sobrevivientes, ¿no? Claro. No seremos una democracia civilizada, pero nadie podrá negar que somos un caos perfectamente organizado. Bueno, y bien organizado, ¿no? Sí. Y nadie podrá decir que somos aburridos tampoco. No. Porque aquí lo último que puedes hacer es aburrirte en Perú. Y Hay algo. la habilidad, ¿no? Bueno, Nicolás, ya nos hablaste del humor, está bien interesante, yo creo No, que sí, súper deberíamos interesante. tener contigo podríamos pasar conversando todo el rato, un poco serio, pero también alegre, ¿no? De alguna forma. Yo no me he sentido muy serio, pero siempre uno toca a veces desde el punto del trasfondo de a veces de dónde salen las ideas, como tomas temas serios, pues, ¿no? Y de ahí sale, ahí está la gasolina. Ay, pero antes de que nos corten, ¿tú nomás escribiste, tu hermano, tu hermana también, o ellos? Yo debo concluir que se trata de un poderoso gen que marca nuestros destinos, ¿no? Ya. Porque, bueno, mi abuelo Leonidas nace en 1881 y solo vive 35 años. Es asesinado a los 35 años. Dejó a mi padre, Leonidas Yerovi también, su único hijo varón, que tenía 1 año cuando asesinan a su padre, y él pierde a su madre al momento de nacer. Entonces es criado por sus abuelas, tanto paterna como materna, con sus hermanas. Ambos se dedicaron a reírse del infortunio y de la vida. No obstante, como podrán imaginar ustedes, que su vida de fácil tuvo nada, ¿no? Y luego, con mis 3 hermanos, hicimos Monos y Monadas, convocamos a una gran cantidad de amigos cercanos, estudiantes como éramos entonces, universitarios,
Y o sea, bajo mi dirección, Monos y Monadas ya tiene 48 años. Ahora se propala únicamente en las redes sociales, porque en el año 2013 dejamos el papel impreso, pero ya son 48 años, ¿no? De manera que las tres hijas de mi hermano están dedicadas a la literatura y a la lingüística, ¿no? Mis hijos están dedicados al teatro y a la literatura, el uno en París, la otra en Buenos Aires, y acaba de obtener una maestría, Paloma, en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Entonces, si tú sigues la línea, no hay ningún ingeniero químico. Pero lo que se le da no se hurta, ¿no? O sea, definitivamente está en el gen. No hay astrofísicos, Claro. ingenieros nucleares. O sea, ya es una herencia. Sí, pues parece que, ¿cómo negarlo? ¿No? Claro. ¿Cómo negarlo? Es así como se mantiene el apellido Nicolás Gerold. Bueno, sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, amigos, ha sido súper, de verdad, interesante hablar con Nico. Creo que hay muchas cosas que se han quedado ahí porque alguna vez hemos hablado, me acuerdo de tu historia un poquito ahí, cuando alguna vez hicimos una vez teatro, me acuerdo, Sí. y contaste un par de cosas más que se han quedado ahí, pero por falta de tiempo. Pero puede haber otra Pero podría. entrevista. Puedes dar otra entrevista. Pero sí, como siempre, es súper interesante hablar contigo, Nico. Gracias. Y ha muchas sido un gracias gusto. por estar en el programa con nosotros hoy día. Ha sido un placer. Paloma. Muchas gracias, no se pierdan el programa. Si no lo conocen, yo te lo presento. Gracias, hasta la próxima.